Hablar del sector inmobiliario en España, que se va recuperando. De hecho, se vuelve a construir nuevas edificaciones, se venden más pisos y las propiedades se revalorizan. Y en torno a este asunto, precisamente, gira el reportaje realizado por Marta Rodríguez. En el reportaje vamos a ver qué nos llevó a esa crisis tan grande. Buenos días, Marta. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Pues sí, una crisis de la que empezamos a oír hablar en el año 2007, hace ya una década, y que tuvo su origen en Estados Unidos, pero que nos afectó a todos. Seguro que a más de un espectador que nos estará viendo le sonará esta situación, porque miles de personas, por desgracia, se quedaron sin empleo y eso tuvo importantes efectos. Les cambió la vida y también, en lo que se refiere a este reportaje, pues cambió el panorama de nuestras ciudades. Dejamos de ver de repente obras en construcción, edificios que se estaban edificando, valga la redundancia. También las grúas desaparecieron de la escena de nuestras ciudades, de nuestro entorno más cercano, pero es algo que poco a poco estamos volviendo a ver, porque según los analistas están empezando a registrarse, a apreciarse indicios de una recuperación económica todavía leve, pero por lo menos ya los signos empiezan a ser positivos y la gente poquito a poco está empezando a encontrar empleo. Sobre eso vamos a hablar en este reportaje. Reportaje, precisamente, Marta, ¿cuáles son los efectos, las consecuencias de la crisis? ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver que la consecuencia casi más inmediata y más dramática de esa crisis fue que miles de personas perdieron sus puestos de trabajo, y en concreto en el sector de la construcción, que junto al turismo es casi el que más empleo genera aquí en Canarias. Pues en ese momento, cuando comenzó la crisis, en 2007, como digo, había empleadas en ese sector unas 100.000 personas, casi 100.000 personas, que además muchas de ellas nunca habían hecho otra cosa, no sabían desempeñar otro trabajo más que ese, y durante muchísimo tiempo estuvieron en situación de desempleo sin encontrar una oportunidad laboral. Sin embargo, ahora vamos a presentarles en el reportaje a un chico delineante, trabaja en el sector de la construcción, en una empresa vinculada a ello y por lo tanto vinculada también al sector inmobiliario. Un chico que, como digo, estuvo mucho tiempo sin encontrar un trabajo en aquello para lo que se había formado, pero que ahora ya lleva casi un año trabajando en una empresa que además también se vio muy afectada por la crisis, que en su momento se vio obligada a despedir a algunas personas, pero ya está en disposición de empezar poco a poco a contratar. Vamos también a conocer en el reportaje a Noelia. Es una chica que durante mucho tiempo ni siquiera se planteó comprar una casa. Ella nos comentaba que solo oía datos, cifras de Euribor muy alto, que los bancos no daban crédito, y decía: mira, yo prefiero seguir viviendo de alquiler más que aventurarme a comprar una casa, prefiero quedarme como estoy. Pero cuando la conocimos, en el momento en que grabamos este reportaje, ya ella había firmado su hipoteca, además ella sola, con una sola nómina, y pudo cumplir su ilusión de tener su propia vivienda. Son algunos ejemplos que vamos a ver y que, aunque el reportaje no es demasiado extenso, sí nos hace una radiografía de cómo está la situación en estos momentos. Se está empezando a recuperar el mercado de la construcción y también se está empezando a recuperar el mercado inmobiliario. Es que hay datos que muestran una cierta recuperación, pero ¿se puede volver a repetir la burbuja, Marta? Pues según lo que nos han contado los analistas, sí podría volver a ocurrir, y es algo que nos ha llamado la atención porque nos han dicho que, como les contaba, el origen de esa burbuja financiera estuvo muy lejos de aquí, en Estados Unidos, pero nos han dicho que los ciudadanos fuimos en parte un poco responsables por algunas decisiones que tomamos, y les hemos dicho en concreto a una experta del sector bancario, una abogada, le hemos dicho: danos algunos consejos para no volver a cometer los mismos errores, y algunos de esos consejos se los vamos a contar a continuación. El año 2007 marcó un antes y un después para el sector de la construcción y, en consecuencia, también para el sector inmobiliario. Pasamos de vender muchísimos pisos al año a que en el 2007 cayera el mercado en picado. Unos 3.000 pisos al año a pasar al 2016 sobre unos 900.000 pisos. Los años de bonanza económica empiezan a acabarse, cuando las cosas se empiezan a poner duras, empiezan a bajarse los salarios, empieza a haber despidos, sube el Euribor, suben las cuotas hipotecarias, pues la gente empieza a dejar de atender sus pagos. Ante una avalancha de impagos de los préstamos hipotecarios, esos préstamos entran en morosidad y eso es un problema para los bancos. En poco tiempo dejan de conceder créditos a compradores y a constructores. No se podía comprar vivienda, pero tampoco edificarla. Pensábamos que estábamos en una de esas etapas cíclicas del sector, pero la situación nadie pensaba que fuera lo dramática que ha sido en estos años.
Dramática porque han desaparecido cientos de empresas y miles de puestos de trabajo, pero miles, muchos. Gente joven, preparada, con formación, que han sido incapaces en estos años de conseguir un trabajo estable. No solo ya un trabajo estable, sino un trabajo. Según datos de la patronal, a comienzos de la crisis trabajaban en el sector de la construcción unas 90.000 personas en toda Canarias, cifra que se vio muy mermada en poco tiempo. En 2009, tan solo 2 años después, habían perdido su empleo cerca de 70.000 de ellas. Las empresas que lograron mantenerse lo hicieron a costa de reducir plantilla y margen de beneficios. Una de esas compañías es la de José Gestoso, dedicada a la venta de todo tipo de piedra. Teníamos una media de 80 empleados y hemos pasado a 35. Mantienes la empresa, pero con riesgos de todo. Quienes no lograron conservar su empleo tuvieron que emigrar y los que se quedaron permanecieron años sin trabajar en aquello para lo que se habían formado. Si me salía un trabajo por ejemplo, de chofer para algún concierto, pues trabajaba ahí. Si tenía que ir a un bar a trabajar, iba a un bar a trabajar y yo no tenía ni idea de hostelería. Pero bueno, si me salió, pues ahí estaba. Pero en 2015 se empezó a ver la luz al final del túnel y los datos ya no eran negativos. La hipoteca fue un producto que durante unos años ha estado como en el cajón de los bancos y hoy en día están colgadas en todas las, como publicidad en todas las oficinas, ¿no? La banca quiere volver a dar préstamos hipotecarios. Aunque tímidamente la compra de vivienda se empieza a recuperar y a finales de 2014 aparecen los primeros signos positivos. En 2015 la firma de hipotecas en Canarias crece en 1.700 con respecto al año anterior y en 2016 se firman casi 2.000 préstamos más. Según el informe de coyuntura económica del Gobierno de Canarias, en 2016 la compraventa de viviendas creció un 13%. Unas cifras que han animado a compradores como Noelia a dar el paso. Un buen momento para comprar. En épocas de crisis es cierto que los precios de las viviendas estaban muy bajos, pero es cierto que los bancos no daban mucho crédito a los clientes, o por ejemplo en mi caso, en mi perfil, que soy compradora única, ¿vale? En este caso, pues, oye, el precio de la vivienda es asequible, creo que es un buen momento y por eso me decidí a comprar ahora. Por zonas es en el sur de Tenerife y en el área metropolitana de Gran Canaria donde más viviendas se vendieron el año pasado. Y a consecuencia de estos movimientos la economía se empieza a recuperar y según las patronales se comienza a crear empleo. Me enteré que necesitaban gente para trabajar aquí y llamé. Y me hicieron una entrevista y me dijeron que quisiera una prueba con el que hoy en día es uno de mis compañeros. A mí me gusta, yo estudié básicamente para esto. Yo llevo menos de un año aquí todavía, espero que sea por muchos más. Poco a poco voy a plantearme seguir adelante con comprarme una casa, formar familia. La misión de un empresario es tener una buena plantilla y que el dinero fluctúe. Y que la gente gane dinero y que todos vivan con un nivel de vida que para lo que estamos trabajando y lo que estamos luchando. Todos tenemos familia, todos tenemos descendientes y queremos que haya una mejor calidad de vida. El sector se empieza a recuperar y la vivienda sube de precio. Hoy comprar en Canarias es un 5,3% más caro que hace un año. Pero la crisis ha enseñado a no repetir errores. Desde la patronal aseguran que ahora se edifica de forma más sostenible, con más calidad y sin los precios irreales, dicen, de hace 10 años. Se construye menos obra nueva y se reforma más viviendas y hoteles. Y ahí es donde está ahora la clave del empleo. Unas 20.000 personas han conseguido trabajo en el sector, pero sigue siendo la mitad que antes de la crisis.
Pues parece que todavía tardará un tiempo en recuperarse del todo la situación, pero yo sí que le aconsejaría a los ciudadanos, a las personas sobre todo, que vayan a firmar un crédito, que se informen de la elaboración de este reportaje. Sacamos esa conclusión que para intentar evitar errores, que intentemos acceder a un abogado, a un asesor, antes de firmar cualquier tipo de crédito, que no nos quedemos solo con los que nos digan en el banco, sino que nos informemos para no tener problemas. Y además sé que tienen en plató a dos expertos que pueden ahondar en este tema. Yo les lanzaría un balón, y es el de una burbuja del alquiler. Nos han hablado, no lo hemos podido incluir en el reportaje por falta de tiempo, pero nos han hablado de que, dejada atrás la burbuja inmobiliaria, ahora se está generando la burbuja del alquiler. Hay muchas personas que no quieren comprar vivienda, pero que la quieren alquilar, y que los precios se están elevando ya de forma importante. Pues recogemos ese balón. Marta, magnífico ese reportaje. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.